Octavio Paz, ese explorador infatigable de los laberintos del ser y del tiempo, ese poeta que supo auscultar como pocos el pulso secreto de la existencia, nos enseñó con su palabra lúcida y su mirada penetrante que nada en nuestra breve y a menudo desconcertante travesía por este mundo es puramente casual, que hasta el instante más efímero, la hoja que cae en otoño o el primer brote verde de la primavera puede estar cargado de un simbolismo profundo, de un eco que resuena y reverbera en las cámaras más secretas, en los sótanos olvidados de nuestra alma. ¿Alguna vez, en un momento de quietud reflexiva, te has detenido a contemplar el insondable misterio de tu propio origen, no solo el biológico, ese encuentro fortuito o buscado de dos células, sino el temporal, ese instante cósmico en que tu conciencia individual se encendió por primera vez? ¿Has ponderado, más allá de la anécdota familiar o la fecha en el calendario, por qué tu llegada a este mundo, tu primer llanto, tu primera bocanada de aire, aconteció precisamente en ese mes particular y no en otro, como si el universo mismo, con la sabiduría silenciosa de un antiguo tejedor de destinos o la precisión de un poeta que escoge la palabra exacta, el único vocablo capaz de nombrar lo inefable, hubiera elegido el momento justo, la atmósfera propicia, para que tu ser único e irrepetible comenzara su danza con la existencia bajo un cielo particular, bajo una configuración estelar irrepetible. La pregunta que hoy nos convoca, la interrogante que hoy nos reúne en este espacio de Ecos de Paz, inspirados por la lucidez y la sensibilidad de Paz, es si el mes de tu nacimiento, ese fragmento específico del inmenso ciclo anual que te vio abrir los ojos por primera vez a la luz y a la sombra, guarda en verdad un secreto de tu alma, una clave oculta, un jeroglífico personal que una vez descifrado podría ayudarte a comprender las corrientes más profundas y a menudo invisibles de tu ser, los dones singulares que portas como un tesoro y las sombras recurrentes que te desafían a crecer y a transformarte. No hablamos aquí, es crucial aclararlo desde el inicio para no caer en malentendidos, de un determinismo astrológico simplista que pretenda encasillar la infinita complejidad del ser humano en 12 categorías rígidas, ni de predicciones fatuas que busquen encadenar nuestro destino a los designios inmutables de los astros. Hablamos más bien con la sensibilidad poética y la profundidad filosófica que caracterizaron a Octavio Paz, de una danza simbólica, de una resonancia sutil entre el tiempo cósmico, el ritmo de las estaciones, el ciclo del sol y la luna, y el tiempo humano, ese tiempo interior que es la sustancia misma de nuestra conciencia. Hablamos de cómo el pulso de la naturaleza en un momento dado, la atmósfera psíquica de una época, pueden impregnar el despertar de una nueva vida. Cada mes, con su luz particular que varía en intensidad y duración, con su clima que nos envuelve y nos moldea sutilmente, con los ritos ancestrales y los trabajos cotidianos que la cultura le asocia desde tiempos inmemoriales, crea una atmósfera única, una suerte de paisaje primordial, un útero temporal en el que nuestra psique, tierna y receptiva como la cera virgen, echa sus primeras y más profundas raíces. Es como si el alma, al encarnar, al sumergirse en la corriente de la vida, respirara profundamente la esencia de ese instante temporal. Y esa primera bocanada de existencia, ese primer contacto con la atmósfera del mundo, dejara una impronta sutil pero persistente, como un perfume apenas perceptible, en nuestra forma más íntima de ser, de sentir, de percibir el mundo y de relacionarnos con él. Este video, pues, es una invitación a un viaje de exploración, a una arqueología del alma, a descifrar esos ecos del tiempo que resuenan en tu interior, no para encerrarte en una nueva definición, sino, por el contrario, para abrirte a una comprensión más vasta, más compasiva y más liberadora de ti mismo y del misterio que te habita. Pensemos en el tiempo, como lo hacía Paz, no como una mera sucesión lineal de instantes homogéneos y vacíos, medidos por el tic-tac implacable del reloj, sino como un tejido vivo, vibrante, cargado de cualidades diversas, de texturas cambiantes, de significados profundos que se revelan a quien sabe escuchar con el corazón. Paz mismo exploró con maestría inigualable la naturaleza cíclica y simbólica del tiempo en las culturas ancestrales de México, donde cada fiesta, cada estación,
Cada solsticio y cada equinoccio no era una simple marca en el calendario, sino un portal sagrado a otra dimensión de la realidad, una oportunidad de comunión con las fuerzas primordiales del cosmos y con los arquetipos del inconsciente colectivo. Si extendemos esta visión profunda y poética, cada mes del año, con su carácter único e irrepetible, podría ser visto como un arquetipo temporal, como una energía primordial específica que moldea sutilmente, como un viento constante sobre la duna, el lienzo sobre el cual día a día, con nuestras elecciones y nuestras renuncias, pintaremos la obra maestra o el boceto inacabado de nuestra vida. No se trata, insistimos, de que el mes determine de manera absoluta e inmodificable quiénes somos, pues la libertad y la conciencia son también fuerzas poderosas en la ecuación de nuestra existencia. Se trata, más bien, de que nos ofrece una paleta de colores inicial, una tonalidad particular, una cierta predisposición con la que nuestra alma entra en un diálogo creativo y a menudo conflictivo desde el primer aliento. ¿Estás listo entonces para emprender este viaje hacia el secreto que tu mes de nacimiento susurra discretamente sobre la naturaleza profunda de tu alma? Acompáñanos en esta travesía por los ecos de paz. Los primeros meses del año, enero y febrero, nos reciben a menudo bajo un sol que, dependiendo del hemisferio en que nos encontremos, puede ser la promesa incipiente y tímida de la luz tras el largo y oscuro invierno, o la plenitud radiante y a veces abrumadora del verano en su apogeo. Enero, el mes que abre el calendario con la solemnidad de un guardián ancestral, el que lleva el nombre del dios romano Jano, el de las dos caras que miran al pasado y al futuro, parece infundir en las almas nacidas bajo su égida una impronta indeleble de iniciación, de voluntad primordial, de una cierta gravedad existencial. Quienes llegan al mundo en enero, en ese umbral del nuevo ciclo, a menudo portan consigo una energía de pioneros silenciosos, una necesidad intrínseca y a veces no reconocida de trazar nuevos caminos donde otros solo ven terreno baldío, de establecer cimientos sólidos y duraderos en un mundo en constante cambio. Hay en ellos, con frecuencia, una seriedad reflexiva, una capacidad para la introspección profunda que les permite ver más allá de lo aparente, de las modas efímeras, de las verdades superficiales. Su secreto, ese don particular que el tiempo de su nacimiento les ha conferido, podría residir en esa fuerza silenciosa, casi telúrica, para comenzar de nuevo una y otra vez, para reconstruir pacientemente desde las ruinas de los fracasos o las desilusiones, para mantener la visión clara y el propósito firme incluso en medio de la más densa incertidumbre o la más desoladora soledad. La sombra que a menudo les acecha, el desafío particular de su alma, es quizás la soledad inherente al precursor, la dificultad de compartir una visión que otros aún no comprenden o no están listos para aceptar, o una cierta rigidez de carácter, una inflexibilidad ante la necesidad de improvisar o de desviarse del plan trazado. Pero su luz, su contribución única al mundo, es la de la perseverancia inquebrantable, la de la semilla que aguarda pacientemente bajo la nieve del invierno, acumulando fuerza en la oscuridad para brotar con un vigor inusitado cuando llega la estación propicia. Son los arquitectos del futuro, los que sueñan con mundos nuevos y tienen la tenacidad de construirlos. Febrero, ese mes breve, a veces caprichoso y a menudo enigmático, suspendido como un puente entre el rigor implacable del invierno y el anuncio esperanzador de la primavera en el norte o en la cúspide del estío austral, parece dotar a sus hijos de una naturaleza esencialmente dual, de una sensibilidad exquisita y a veces dolorosamente contradictoria. Las almas de febrero, tejidas con los hilos de la transición y la paradoja, suelen ser portadoras de una intuición profunda, casi psíquica, una capacidad innata para percibir las corrientes subterráneas y a menudo turbulentas de la vida, los matices invisibles del alma humana, las verdades no dichas que se ocultan tras las palabras y los gestos. Su secreto, su magia particular, yace en esa asombrosa capacidad para conectar mundos aparentemente irreconciliables, para tender puentes sutiles entre lo visible y lo invisible, entre la razón y la emoción, entre el sueño y la vigilia. Son almas eminentemente creativas, a menudo con un toque de excentricidad encantadora o de una melancolía productiva,
que buscan la comunión profunda, la fusión con el otro y con el universo, y que huyen instintivamente de la superficialidad, de la banalidad, de todo aquello que no vibre con la autenticidad de su ser. El desafío particular para ellas, la sombra que deben aprender a integrar, es quizás cómo anclar su vasta y a veces desbordante sensibilidad en el mundo práctico y a menudo prosaico, cómo no perderse en los intrincados laberintos de su propia imaginación fértil, o cómo proteger su delicada estructura psíquica de la aspereza y la incomprensión de un mundo que no siempre valora ni comprende la fragilidad y la belleza de su naturaleza. Pero su don, su regalo al mundo, es el de la visión poética, la capacidad de encontrar belleza en lo insólito, en lo marginal, en lo imperfecto, y de recordarnos constantemente que la realidad es mucho más vasta, más rica y más misteriosa de lo que nuestros sentidos ordinarios y nuestra razón limitada nos permiten percibir. Son el susurro del viento que anuncia el cambio inminente, la inspiración súbita que precede a toda gran creación, la compasión que sana las heridas ocultas. Con la llegada impetuosa de marzo y la consolidación de abril, la naturaleza en muchas partes del mundo experimenta una transformación palpable, un renacimiento o una despedida llena de color. Es el tiempo del equinoccio, ese punto de equilibrio cósmico entre la luz y la oscuridad, entre el día y la noche, que simboliza la necesidad de armonizar los opuestos dentro de nosotros mismos. Es también para muchos el despertar impetuoso de la vida tras el largo letargo invernal, o la suave y melancólica transición hacia el reposo otoñal. Las almas nacidas en marzo, en ese torbellino de energías renovadas, llegan al mundo con la fuerza arrolladora del renacimiento, con una energía dinámica, vital y a veces impulsiva que les empuja a la acción. Su secreto, su motor interno, reside en su coraje primordial, en su capacidad innata para la acción decidida y valiente, para romper barreras que parecen infranqueables y para abrirse paso incluso en los terrenos más hostiles. Son espíritus ardientes, apasionados hasta la médula, que no temen al conflicto si éste es necesario para defender sus ideales más sagrados o para iniciar un nuevo ciclo vital que consideran impostergable. La sombra que a menudo les acompaña, su talón de Aquiles, puede ser la impaciencia, una cierta tendencia a la confrontación innecesaria o a quemarse demasiado rápido en el fuego abrasador de su propio entusiasmo desbordado, dejándolos exhaustos y desilusionados. Pero su esencia luminosa es la del guerrero que lucha incansablemente por la luz, la de la semilla que rompe la dura costra de la tierra con una fuerza indomable para buscar el sol. Necesitan, a lo largo de su vida, aprender a canalizar su inmensa y a veces caótica energía, a templar su ardor con la sabiduría de la pausa reflexiva, a dirigir su fuerza no solo hacia afuera, sino también hacia la conquista de su propio mundo interior. Abril, por su parte, aunque comparte esa energía primaveral de renovación o esa melancolía otoñal de la despedida, parece infundir en sus nativos una cualidad más estable, más conectada con la sensualidad primordial de la tierra y con la apreciación de la belleza de las formas concretas. El secreto de las almas de abril, ese don particular que traen al mundo, podría estar en su asombrosa capacidad para construir, para materializar, para dar solidez, estructura y permanencia a los impulsos creativos y a las visiones inspiradas. Son seres que valoran profundamente la seguridad, tanto material como emocional, la belleza tangible que deleita los sentidos, los placeres sencillos y auténticos de la existencia cotidiana. Hay en ellos una persistencia notable, una tenacidad que a veces puede rayar en la terquedad, pero que les permite llevar sus proyectos a buen término, superando obstáculos que a otros les parecerían insalvables. Su desafío particular, la sombra con la que deben lidiar, puede ser una excesiva resistencia al cambio, un apego desmedido a lo conocido y confortable que les dificulte abrazar nuevas posibilidades o soltar aquello que ya ha cumplido su ciclo, o una tendencia peligrosa a confundir el valor intrínseco de las cosas con su posesión material. Pero su don inestimable es el de la fertilidad en su sentido más amplio, la capacidad de hacer florecer el jardín de la vida, tanto el propio como el ajeno, de crear abundancia, belleza y estabilidad a su alrededor.
son los constructores pacientes y amorosos, los que saben por instinto que toda gran obra, ya sea un templo, un poema o una vida plena, requiere tiempo, dedicación, paciencia y un profundo amor por la materia con la que se trabaja. Llegamos ahora a mayo y junio, meses que en el hemisferio norte marcan la plenitud radiante de la primavera y el anuncio gozoso del verano, o en el sur, la profundización melancólica del otoño y la cercanía introspectiva del invierno. Mayo, tradicionalmente un mes de florescencia exuberante, de explosión de vida y color, de comunicación renovada entre los seres, parece dotar a las almas nacidas bajo su influencia de un espíritu eminentemente curioso, inquieto, ágil. Suelen ser individuos dotados de una gran vivacidad mental, de una elocuencia natural y de una necesidad constante, casi vital, de aprender cosas nuevas y de compartir sus descubrimientos con el mundo. Su secreto, su particular magia, yace precisamente en su extraordinario don para la palabra, tanto oral como escrita, para tejer redes sutiles de conexión entre ideas aparentemente dispares y entre personas de orígenes diversos, para tender puentes de entendimiento, donde antes solo había separación o confusión. Son seres intrínsecamente versátiles, adaptables como el agua, que disfrutan enormemente de la variedad y de los estímulos intelectuales, y que huyen instintivamente de la monotonía, del aburrimiento, de todo aquello que pueda limitar su insaciable curiosidad. La sombra que puede acompañarles en su camino, el desafío que deben aprender a manejar, es a menudo la dispersión de su energía en múltiples intereses sin lograr profundizar en ninguno, la dificultad para comprometerse a largo plazo con un solo proyecto o una sola relación, o una cierta tendencia a la superficialidad si no cultivan con esmero la introspección y la disciplina mental. Pero su luz inconfundible es la de la inteligencia vivaz y chispeante, la de la curiosidad insaciable que mantiene joven y flexible el espíritu a lo largo de los años, la asombrosa capacidad de ver las múltiples facetas y matices de la realidad y de comunicar con entusiasmo y claridad su asombro perpetuo ante el misterio del mundo. Son los mensajeros ágiles, los traductores ingeniosos de la complejidad, los eternos estudiantes de la vida. Junio, el mes del solsticio, ese punto de inflexión cósmico que marca el día más largo o la noche más larga del año, dependiendo del hemisferio, parece imbuir a sus nativos de una profunda y a veces abrumadora sensibilidad emocional, de una conexión casi umbilical con el mundo de los afectos, de la familia, del hogar como refugio del alma. El secreto de las almas de junio, ese tesoro que portan en su interior, reside en su extraordinaria capacidad para nutrir, para cuidar con ternura, para crear espacios de seguridad emocional y de pertenencia donde otros puedan sentirse acogidos y comprendidos. Son seres profundamente intuitivos, a menudo con una conexión especial con el mundo de los sueños y del inconsciente, eminentemente protectores de aquellos a quienes aman y que valoran por encima de todo los lazos familiares, las raíces ancestrales, la memoria del clan. Su mundo interior es generalmente rico, complejo y a menudo fluctuante como las mareas, lleno de emociones intensas que necesitan aprender a navegar con sabiduría y equilibrio para no ahogarse en ellas. Su desafío particular, la sombra que deben iluminar con la conciencia, puede ser una excesiva vulnerabilidad a las heridas emocionales, una tendencia a replegarse en su caparazón protector ante el dolor o la crítica, o un apego excesivo y a veces paralizante al pasado, a las nostalgias, que les impida vivir plenamente el presente y abrazar con confianza el futuro. Pero su don más preciado, su contribución esencial al mundo, es el de la empatía profunda y sanadora, la capacidad de amar incondicionalmente y de crear un refugio cálido, un hogar verdadero, para aquellos a quienes aman y para sí mismos. Son el corazón palpitante del hogar, la memoria viva y amorosa de la tribu, los guardianes de la llama del afecto. Si estas exploraciones sobre los secretos que cada mes del año parece guardar para el alma comienzan a despertar tu propia curiosidad, si sientes que hay una verdad oculta en el preciso instante de tu nacimiento que anhelas comprender con mayor profundidad, te invito cordialmente a que sigas con nosotros en este viaje de descubrimiento a través de los ecos de paz. Suscríbete a nuestro canal
para no perderte futuras reflexiones que, como las del gran Octavio Paz, buscan iluminar con su palabra poética los rincones más profundos y a menudo olvidados de nuestra compleja existencia humana. Avanzamos en el ciclo anual y nos adentramos en julio y agosto, meses que representan el corazón palpitante del verano en el hemisferio norte, con su luz cenital y su calor a veces sofocante, o la profundidad más rigurosa del invierno en el hemisferio sur, con su frío que invita al recogimiento y la introspección. Julio, a menudo un mes de esplendor solar, de vitalidad expansiva y de una cierta exuberancia festiva, parece otorgar a quienes nacen bajo su influencia una naturaleza intrínsecamente regia, un carisma natural que atrae las miradas y una necesidad profunda de expresar su individualidad de forma brillante, creativa y a menudo dramática. El secreto de las almas de Julio, esa chispa divina que les anima, podría encontrarse en su corazón magnánimo y generoso, en su lealtad inquebrantable hacia aquellos que consideran dignos de su afecto y en su asombrosa capacidad para inspirar entusiasmo y confianza en los demás. Son seres eminentemente creativos, a menudo con un talento artístico notable, orgullosos de su singularidad, que buscan el reconocimiento y disfrutan siendo el centro de atención, pero no por una mera vanidad superficial, sino por un deseo genuino y a menudo inconsciente de compartir su luz interior, su alegría de vivir y su pasión por la existencia. Su sombra, el aspecto que deben trabajar para no ser devorados por él, puede ser la arrogancia o el egocentrismo, una excesiva necesidad de admiración y aplauso que les haga peligrosamente dependientes de la validación ajena, o una dificultad para reconocer y aceptar sus propias vulnerabilidades y limitaciones. Pero su don inestimable, su regalo al mundo, es el del liderazgo carismático y natural, la capacidad de irradiar confianza, optimismo y entusiasmo a su alrededor, de encender la chispa de la creatividad y la autoexpresión en quienes les rodean. Son, en muchos sentidos, como el sol que da vida, calor y esplendor a todo lo que toca. Agosto, manteniendo en muchos lugares esa energía de plenitud estival o de rigor invernal, añade a menudo a la ecuación una cualidad distintiva de organización, de perfeccionismo, de una profunda vocación de servicio. Las almas nacidas en agosto suelen ser individuos meticulosos, analíticos hasta el extremo, con un ojo crítico casi infalible para el detalle y una necesidad intrínseca y a veces compulsiva de ser útiles, eficientes y productivos. Su secreto, su particular forma de brillar, reside en su asombrosa capacidad para discernir con claridad, para purificar lo impuro, para poner orden y método en el caos aparente, y para servir a los demás con una humildad y una dedicación que a menudo pasan desapercibidas, pero que son fundamentales para el buen funcionamiento del mundo. Son seres eminentemente trabajadores, prácticos, con los pies bien puestos sobre la tierra, que buscan la excelencia y la perfección en todo lo que hacen y que a menudo se preocupan profundamente por la salud y el bienestar, tanto el propio como el de aquellos que les rodean. Su desafío particular, la sombra que deben aprender a integrar con compasión, puede ser un exceso de crítica, tanto hacia sí mismos como hacia los demás, que les lleve al escepticismo o al cinismo, una tendencia a la preocupación excesiva por los detalles nimios que les haga perder la visión de conjunto, o una dificultad para relajarse y disfrutar de los placeres simples de la vida debido a su constante autoexigencia. Pero su don más valioso es el de la sanación en su sentido más amplio, la capacidad de restaurar el equilibrio y la armonía en los sistemas desordenados, de ofrecer un servicio práctico, eficiente y amoroso que mejore tangiblemente la vida de quienes les rodean. Son los artesanos pacientes y dedicados, los que pulen la realidad con esmero hasta revelar su belleza y su funcionalidad ocultas. Septiembre y octubre nos traen consigo la energía del equinoccio de otoño en el hemisferio norte o de primavera en el hemisferio sur, un tiempo de cosecha y abundancia, de equilibrio cósmico entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, y de una belleza natural que a menudo se tiñe de una suave melancolía o de una exuberancia festiva. Las almas de septiembre, nacidas bajo el signo simbólico de la balanza, llegan al mundo con una profunda necesidad innata de armonía, de justicia, de equidad y de belleza,
tanto en sus relaciones personales como en su entorno físico y social. Su secreto, su particular encanto, yace en su refinado y a menudo exquisito sentido estético, en su diplomacia natural que les permite mediar en los conflictos más enconados y en su anhelo constante de paz, cooperación y entendimiento mutuo. Son seres generalmente encantadores, sociables por naturaleza, que valoran enormemente la compañía de otros y que huyen instintivamente del conflicto abierto, buscando siempre el consenso, el punto medio, la solución equitativa que satisfaga a todas las partes implicadas. Su sombra, el aspecto que les puede generar mayores dificultades, es a menudo la indecisión crónica, la dificultad para tomar partido o para afirmarse con rotundidad por miedo a herir susceptibilidades o a romper la armonía, o una tendencia peligrosa a la complacencia excesiva, a ceder demasiado con tal de evitar la confrontación, lo que puede llevarles a perder su propia identidad o a ser manipulados por otros. Pero su luz inconfundible, su valiosa contribución es la de la justicia serena, la capacidad de ver con imparcialidad todos los lados de una cuestión y de crear puentes sólidos de entendimiento y reconciliación donde antes solo había muros de hostilidad. Son también los grandes apreciadores y creadores de belleza en todas sus formas, los artistas de la convivencia armónica, los pacificadores natos. Octubre, profundizando en esta energía de transición estacional y de intensa transformación interior que se siente en el aire, parece dotar a sus nativos de una naturaleza eminentemente apasionada, magnética, poderosa y a menudo envuelta en un aura de misterio que resulta irresistible para muchos. El secreto de las almas de Octubre, esa fuerza transformadora que llevan impresa en su código genético espiritual, reside en su extraordinaria y a veces temible capacidad para la regeneración, para morir simbólicamente a una vieja forma de ser y renacer de sus propias cenizas como el ave fénix, para explorar sin temor las profundidades más oscuras y a menudo tabú del ser humano y emerger de ellas con una sabiduría renovada, con una fuerza indomable. Son seres intensos, perceptivos hasta la médula, que no temen a la verdad desnuda, por dolorosa o incómoda que ésta sea, y que buscan con avidez la fusión emocional profunda, la transformación radical, la catarsis liberadora. Su desafío particular, la sombra que deben aprender a dominar para no ser devorados por ella, puede ser la posesividad o los celos en sus relaciones afectivas, una tendencia a la manipulación emocional o a quedarse atrapados en ciclos destructivos de poder y control, tanto ejercido como sufrido. Pero su don más extraordinario, su poder alquímico, es el de la transmutación profunda, la capacidad de sanar heridas ancestrales, tanto propias como ajenas, de enfrentar la propia sombra y la sombra colectiva sin pestañear, y de guiar a otros con maestría a través de sus propias crisis existenciales y procesos de transformación radical. Son los alquimistas del alma por excelencia, los que conocen intuitivamente el secreto arcano de convertir el plomo de la experiencia dolorosa en el oro puro de la conciencia expandida. Finalmente, el ciclo anual nos conduce a noviembre y diciembre, meses de introspección creciente, de oscuridad que precede a la promesa de una nueva luz en el solsticio de invierno en el norte, o de celebración exuberante y culminación en el verano austral. Noviembre, a menudo un mes de vientos fríos, de lluvias persistentes y de paisajes despojados que invitan al recogimiento en el hemisferio norte, o de calor creciente y vitalidad expansiva en el sur, parece infundir en sus nativos un espíritu intrínsecamente aventurero, filosófico, expansivo y a menudo profético. El secreto de las almas de noviembre, esa llama inextinguible que arde en su interior, podría encontrarse en su insaciable sed de conocimiento y de verdad, en su optimismo innato y a prueba de bombas, y en su búsqueda constante del sentido último de la existencia, de los grandes porqués que trascienden lo meramente cotidiano. Son seres profundamente idealistas, a menudo brutalmente honestos y directos en su expresión, que aman la libertad en todas sus formas por encima de cualquier otra cosa, y que necesitan horizontes amplios, tanto físicos como mentales, para explorar y expandirse. Su sombra, el aspecto que puede meterles en problemas o generarles conflictos, es a veces la exageración
o la falta de tacto al expresar sus convicciones, una tendencia al dogmatismo o al proselitismo si creen haber encontrado la única y absoluta verdad, o una cierta dificultad para lidiar con los detalles prácticos y las limitaciones de la realidad terrenal. Pero su luz inconfundible, su regalo al mundo, es la de la fe inquebrantable en el futuro y en el potencial humano, la capacidad de inspirar esperanza y entusiasmo incluso en los momentos más oscuros y de ampliar constantemente las fronteras del pensamiento y de la conciencia. Son los exploradores incansables de la conciencia, los viajeros de mundos lejanos, los maestros que comparten su sabiduría y su visión con una generosidad desbordante. Diciembre, el mes del solsticio, ya sea de invierno o de verano, ese momento mágico en que la noche alcanza su máxima duración o el día su apogeo de luz, el mes que cierra solemnemente un ciclo anual y anuncia con esperanza el siguiente, parece otorgar a quienes nacen bajo su signo una cualidad distintiva de madurez temprana, de profunda responsabilidad, de una sabiduría eminentemente práctica y anclada en la realidad. El secreto de las almas de diciembre, esa solidez interior que les caracteriza, reside en su asombrosa perseverancia, en su disciplina férrea y en su notable capacidad para construir estructuras sólidas, estables y duraderas en el tiempo, ya sean estas materiales, intelectuales o espirituales. Son seres a menudo ambiciosos, pero con los pies firmemente plantados sobre la tierra, que comprenden por instinto el valor del esfuerzo sostenido, la importancia de la planificación a largo plazo y el respeto por las tradiciones y las enseñanzas del pasado. Su desafío particular, la sombra que deben iluminar para no volverse rígidos o amargados, puede ser una tendencia al pesimismo o al escepticismo, una excesiva rigidez mental o emocional que les impida adaptarse a los cambios, o un miedo paralizante al fracaso que les coarte la audacia y les impida arriesgarse por sus sueños más anhelados. Pero su don más preciado, su contribución esencial, es la de la sabiduría del anciano sabio, incluso en su juventud. La capacidad de ver a largo plazo, de planificar con prudencia, de asumir responsabilidades con una integridad y una solvencia admirables, y de dejar un legado de solidez, de estructura y de valor perdurable para las generaciones futuras. Son los guardianes del tiempo y de la tradición, los que construyen pacientemente para la eternidad, los que nos recuerdan la importancia de las raíces y de los cimientos. Como vemos a lo largo de este recorrido simbólico por los 12 meses del año, cada fragmento del ciclo anual, cada estación con su atmósfera particular, parece susurrar un secreto específico, una tonalidad única, al alma que llega al mundo bajo su particular influencia. Estas, por supuesto, no son sentencias inamovibles ni etiquetas rígidas que definan de una vez y para siempre nuestra compleja e insondable identidad. Son más bien, como sugeriría Octavio Paz, tonalidades predominantes, predisposiciones sutiles, arquetipos temporales que entran en un diálogo creativo y a menudo dialéctico con nuestra libertad individual, con nuestra conciencia en evolución y con las circunstancias únicas e irrepetibles de nuestra biografía personal. Octavio Paz, ese maestro de la palabra y del pensamiento simbólico, nos recordaría con su lucidez característica que somos, en efecto, hijos del tiempo, moldeados por sus ritmos y sus ciclos, pero también, y esto es fundamental, somos sus creadores conscientes, capaces de reinterpretar y transformar la herencia temporal que hemos recibido. El mes de nuestro nacimiento puede ofrecernos quizás un punto de partida, una melodía inicial, una cierta paleta de colores con la que comenzar a pintar el lienzo de nuestra vida, pero la sinfonía completa, la obra de arte final, la tejemos nosotros, día a día, con cada elección valiente, con cada acto de conciencia lúcida, con cada gesto de amor y de compasión. Conocer estos posibles secretos del alma ligados al tiempo de nuestro nacimiento no tiene como objetivo limitarnos o encasillarnos, sino, muy por el contrario, expandir nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás, ayudarnos a reconocer y a potenciar nuestros dones innatos, y a trabajar con amor, paciencia y sabiduría nuestras sombras inherentes, esas áreas de nuestra psique que necesitan más luz y más integración. Es, en definitiva,
una invitación a danzar con el tiempo en todas sus dimensiones, a escuchar con atención sus ecos profundos en nuestra alma y a convertir nuestra breve y preciosa existencia en un poema vivo, único, auténtico e irrepetible. Porque el verdadero secreto, el misterio último que subyace a todas estas reflexiones, quizás no reside tanto en el mes específico en que vimos la luz por primera vez, sino en la capacidad sagrada que todos poseemos, en cada instante de nuestra vida, independientemente de la fecha de nuestro nacimiento, de renacer a nuestra propia y más profunda verdad, de escuchar con el oído del corazón la voz sutil pero insistente de nuestra alma que, más allá de los vaivenes del calendario y de las tormentas de la existencia, nos llama constantemente, incansablemente, a ser quienes estamos auténtica y gozosamente destinados a ser. Y esa llamada interior, ese eco de paz y de plenitud que resuena en el silencio de nuestro ser, es sin lugar a dudas el mayor de todos los misterios y la más grande y emocionante de todas las aventuras humanas. Si esta exploración de los secretos del alma y su vínculo simbólico con el tiempo de nuestro nacimiento ha resonado de alguna manera contigo, si has encontrado un eco de tu propia experiencia vital en estas palabras, te invito cordialmente a compartir tus reflexiones, tus intuiciones y tus propias vivencias en los comentarios. ¿Qué secretos sientes que tu mes de nacimiento te ha susurrado discretamente a lo largo de tu vida? ¿De qué manera sientes que la atmósfera de tu llegada al mundo ha influido en tu forma de ser y de estar en él? Suscríbete a Ecos de Paz para continuar este diálogo profundo, sanador y enriquecedor. Y si crees que este mensaje puede iluminar el camino de otros buscadores, de otras almas inquietas, no dudes en compartirlo con generosidad.